se rinden. Hijo de Dios, tú eres porque, tú eres porque vivimos hoy. Tú eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía como fuego ardiente. Hijo de Dios, tú eres porque, tú eres porque vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden. Hijo de Dios, tú eres porque, tú eres porque vivimos hoy. Tú eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía como fuego ardiente. Hijo de Dios, tú eres porque, tú eres porque vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a Muy bendecidas tardes, que Dios te bendiga. Qué bueno es poder encontrarnos una vez más y compartir este sábado del Señor, compartir este tiempo donde nos reencontramos para alimentarnos de su palabra, para poder escuchar el consejo de Dios, para poder nutrirnos espiritualmente y compartir este tiempo juntos. Este tiempo que Dios nos regala, que Dios nos ha regalado ya hace 8 meses más o menos que estamos así en esta modalidad virtual. Y qué bueno es poder contar con tu presencia, poder entrar a tu hogar, a tu vida y poder compartir todas aquellas cosas que Dios ha puesto en nuestro corazón en este tiempo. Esta semana estaba mirando unas fotos de hace algunos años atrás, cuando una vez estuve visitando la localidad de Plaza Huíncul y Cutralcó, allí en la provincia de Neuquén. Allí tengo un amigo que tiene una empresa y se dedica a la fabricación de vidrio, trabaja el vidrio y se dedica a fabricar diferentes cosas que tengan que ver con el vidrio, frascos de perfumes, se dedica a fabricar botellones para las plantas y floreros, bueno, de todo, animalitos, una empresa muy linda, un trabajo muy lindo en relación a todo lo que tenga que ver con el vidrio como materia prima. Y recuerdo que una vez fui a verlo, a él, y tomamos unos mates ahí. Cuando entré a la fábrica, me llamó la atención y me sorprendió ver a un hombre haciendo un jarrón, un florero grande, pero haciéndolo a través de soplar la botella. Él estaba soplando literalmente algo que tenía que ver con el vidrio y le estaba dando forma. Mientras soplaba le iba dando forma y quedó un hermoso florero gigante, muy bien diseñado, muy bien elaborado.
Nunca había entrado a una fábrica donde se trabaja el vidrio y donde se producen ese tipo de cosas, y mucho menos había visto esto de soplar la botella o de soplar el vidrio para hacer una botella. Así que quedé bastante sorprendido y le dije a mi amigo, que era el dueño de la empresa, digo, me gustaría intentar. Nunca toqué el vidrio así, como nunca estuve en la fabricación de frascos y todo ese tipo de cosas. ¿Cómo es poder fabricar algo así? ¿No? Le digo, me gustaría intentar hacer lo que está haciendo tu empleado, de soplar el vidrio y que salga un jarrón o una botella o que salga algo para llevármelo de recuerdo a mi casa. Y cuando llega a mi casa digo, bueno, le hice yo, ¿no? Acá soplé y hice esto. Él me mira y se ríe y me dice lo siguiente, una frase muy conocida en el mundo hispanohablante. Él dice, no es soplar y hacer botellas. No es soplar y hacer botellas. Dice, anda, inténtalo. Así que me acerqué al empleado, me explicó más o menos qué tenía que hacer y tomé ahí el vidrio que estaba ahí con unas pinzas especiales y comencé a soplar. Y mientras soplaba, nada ocurría. El vidrio no se dilataba, no se expandía, no tenía forma de nada. Y estuve un buen tiempo soplando ahí, soplando y echándole aire, echando todo mi esfuerzo ahí, hasta que llegó un momento que me cansé. Y de todo ese tiempo que invertí y todo el aire que invertí, no salió absolutamente nada. Solamente quedó una cosita ahí toda media deformada, que no sirvió para nada y que la volvieron a meter a un horno para poder derretirlo, todo eso, y volver a elaborar y trabajarlo como corresponde. Cuando termino esa experiencia, que aunque fue un fracaso, me gustó por lo menos tratar de intentar, le digo a mi amigo que estaba mirándome y sonriendo por esa situación, y le digo, la verdad que tenés razón, no es soplar y hacer botellas. Una frase muy utilizada y una frase que tiene mucho para decirnos, y de eso se trata la reflexión de esta tarde. No es soplar y hacer botellas, ¿eh? No es tan fácil como uno parece que es, no es tan fácil como uno piensa que es, ¿no? Y en relación a esto quiero hablarte, y por eso quiero invitarte a ir al libro de Lucas, capítulo 6, Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 12 al 13. Dice las Escrituras, en aquellos días Jesús fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, hablando con Dios, con su Padre. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Cuando fue de día, descendió, llamó a sus discípulos y de ellos escogió a 12, de los cuales también los llamó apóstoles. De esto quiero hablarte en el día de hoy, en esta tarde. Quiero hablarte acerca de el llamado que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros, sus hijos. El llamado que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros, quien hemos creído por medio de la fe en Jesucristo en Él. Dios nos ha llamado para que seamos sus discípulos. Y ser discípulo de Cristo no es lo mismo que ser un creyente o ser un cristiano. No es lo mismo ser un creyente que ser un cristiano. Ser discípulo de Cristo es algo que va mucho más allá. Comienza con la conversión, tiene un punto de inicio. Nosotros estábamos perdidos en el pecado y en el mundo, pero un día Cristo llegó a nuestra vida y le reconocimos a Él como nuestro Señor y Salvador personal. Reconocimos que éramos pecadores y necesitados de la gracia de Dios. Nos arrepentimos de nuestro pecado y a partir de esa decisión, por medio de la fe y a través de nuestra voluntad, hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Y Cristo habita hoy a través de su Espíritu Santo en nuestros corazones. Eso es lo que nosotros llamamos conversión. La conversión es el punto de partida, el punto de inicio para llegar a algo más grande, para llegar a vivir una vida de cristiana mucho mayor, mucho más importante, que es la vida de un discípulo del Señor. Cuando Cristo subió al monte a orar, Él estaba hablando con el Padre, toda la noche estuvo hablando con el Padre. Me imagino que habrá estado consultándole, Padre, ¿a quién debo elegir? ¿Quiénes serán mis discípulos? ¿Quiénes serán los que me acompañarán durante estos 3 años de ministerio aquí en la tierra? Dame una dirección, guíame tú, Señor, para saber a quién debo escoger. Y pasó toda la noche orando, intercediendo, escuchando la voz del Padre, hablando con Él, hasta que llega el día
comienza a aclararse y él baja y elige de todos los que estaban allí a 12 discípulos, a los que también llamó apóstoles. Ese es el llamado que Dios lo ha hecho a lo largo de toda la historia. Dios no nos ha llamado a nosotros solamente a ser creyentes, fieles creyentes. Dios no nos ha llamado a ser solamente cristianos. Dios nos ha llamado y nos ha convocado para que seamos discípulos de Cristo, discípulos del Señor, para que comencemos a caminar una vida como a Él le agrada, a la estatura de la plenitud de aquel que nos ha llamado. Y eso tiene que ver con el discipulado. Ahora, lo importante acá es saber qué es ser un discípulo de Cristo, qué significa ser un discípulo de Cristo, y de eso quiero hablarte en esta tarde. Muchas personas se conforman con ser creyentes o cristianos. Muchos se conforman solamente con haber dado el primer pasito de fe, con haber recibido a Cristo en su corazón, y de esa manera se quedan ahí estancados en la vida. Yo con esto estoy bastante bien, Yo con esto de ir una vez cada tanto a la iglesia, de alguna vez cada tanto orar o leer la Biblia, con eso yo estoy bastante bien, no necesito más. Sin embargo, no se trata de lo que vos y yo querramos, o no se trata de lo que vos y yo interpretemos, sino se trata de cumplir con el fiel llamado de Dios a cada uno de nosotros para que seamos sus discípulos. Dios no quiere creyentes o cristianos. Dios quiere formar a través de la fe en Cristo Jesús, Dios quiere formar en nosotros un verdadero discípulo del Señor. Entonces, comenzamos este camino de discipulado cuando tenemos la experiencia de la conversión, o lo que nosotros en teología, como buenos arminianos, wesleyanos, llamamos primera obra de gracia. Sí, es cuando Cristo llega a nuestra vida y le reconocemos a Él como Señor y Salvador de nuestros corazones. Ahí comienza un camino que dura toda la vida, que es un camino que nos debe conducir a desarrollar en nosotros una vida de discipulado, una vida que nos lleve a ser discípulos del Señor. Este proceso de cambio, este proceso de crecimiento espiritual, de madurez espiritual, es algo que se debe dar en la vida de todos los que aman a Dios, en la vida de todos los que por medio de la fe un día le recibieron en su corazón, pero que ahora quieren seguir avanzando en este camino y en este llamado que el Señor nos ha hecho para todos. Así como el Señor aquel día escogió a sus 12 discípulos, también Dios sigue buscando personas en el día de hoy para poder producir en cada uno de nosotros ese discípulo también. Ahora, volviendo a la historia del principio, ser discípulo de Cristo no es soplar y hacer botellas, Ser discípulo de Cristo no es soplar y hacer botellas. No es tan fácil llegar a ser un discípulo del Señor. Y por eso quiero compartir con vos por lo menos 4 comprometedoras decisiones que nosotros tenemos que hacer para transformarnos en discípulos de Cristo. Ten en cuenta esto, y quiero hacer énfasis en esto. Dios no te ha llamado a ser creyente y cristiano. Dios te ha llamado a ser discípulo de Él, a ser un fiel seguidor de Él, a ser un hombre, una mujer comprometida con la causa de Cristo y del Evangelio, fielmente comprometido con Él. La conversión solamente es el punto de partida, pero no es el punto final. No debemos quedarnos en la experiencia de la conversión, no debemos conformarnos con la experiencia de la conversión. Hay mucho más que Dios quiere hacer en nuestra vida, hay mucho más que Dios tiene pensado para cada uno de nosotros, y eso se va a ir dando a medida que nosotros vamos desarrollando la vida cristiana como discípulos del Señor. Entonces hay 4 comprometedoras decisiones que debe tomar una persona para poder ser un discípulo de Jesús. Porque recuerda lo que dice la Biblia, muchas multitudes le seguían a Jesús cuando Él predicaba de acá para allá. Sin embargo, no todos eran discípulos de Él. En el corazón de Dios, el deseo de Jesucristo era que todos fueran discípulos, pero no todos estaban dispuestos a tomar estas decisiones comprometedoras con Él para poder transformarse en un discípulo fiel de Él. Entonces dice que el llamado era para muchos, pero pocos eran los que aceptaban ese llamado y se transformaban en verdaderos discípulos de Cristo.
Entonces, ¿cuáles son, pastor, esas 4 comprometedoras decisiones para transformarme de un creyente, de un cristiano, a un discípulo del Señor? La primera decisión que debo estar dispuesto a tomar es la decisión de renunciar a todo. Renunciar a todo. Vamos al libro de Mateo, capítulo 16. Libro de Mateo, capítulo 16, en el versículo 24, dice la palabra del Señor: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Lo primero que el Señor nos está diciendo es que para ser un discípulo, un verdadero discípulo de Él, para alcanzar a cumplir lo que Él espera de cada uno de nosotros, para alcanzar a ser como hijos de Dios lo que Él añora que nosotros seamos discípulos de Él, Dios nos dice en primer lugar que debemos renunciar a todo. Y Jesús se lo dijo claro a sus discípulos. Él le dijo: si ustedes quieren seguirme, tienen que negarse a sí mismos, estar dispuesto a tomar su cruz y a seguirme. Eso habla de renunciar a todo. Vamos a otro pasaje en las Escrituras, ahí en el libro también de Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, versículo 38. Dice el Señor: y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y Lucas capítulo 14, ahí cerquita también, Lucas capítulo 14, en el versículo 33, dice la palabra: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, si no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. El llamado de Dios es que vos y yo seamos discípulos de Cristo. Pero este discipulado, este ser discípulo del Señor, tiene que ver con esta primera decisión que yo debo estar dispuesto a tomar, esta decisión comprometedora, es renunciar a todo. Es renunciar a todo. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de la vida cristiana? El propósito de la vida cristiana es ser discípulo de Cristo. Ese es el propósito. Yo necesito entender que como hijo de Dios debo alcanzar el propósito por el cual Dios me ha llamado, y nos ha llamado a todos, ¿eh? Dios nos ha llamado a todos. Dios te llamó a vos también. No es que me llamó solamente a mí, o que solamente Dios llamó a algunas personas escogidas ahí, media iluminadas. No, Dios llama a todos aquellos que por medio de la fe algún día decidieron ser hijos de Dios, ser hijas de Dios, a través de la conversión, a través de esa primera obra de gracia. A todos ellos, a vos que un día reconociste la necesidad de Cristo en tu corazón, a vos que te diste cuenta que no podías vivir lejos de Dios, a vos que sabías que tenías pecado en tu vida y que el pecado te estaba destruyendo, vos que cuando decidiste amar a Cristo, a vos Dios te llama para que seas discípulo de Él. Por lo tanto, el discipulado no es una opción que yo deba tener. El discipulado no es una alternativa. O digo, bueno, ¿me quedo como creyente o soy discípulo de Cristo? El discipulado es lo que Dios quiere para tu vida y lo que Dios espera que se cumpla en nuestra vida. Por lo tanto, todos somos llamados a ser discípulos de Cristo. ¿Cuál es o qué es lo que hace la diferencia entre aquellos que llegan a hacerlo y aquellos que no? Es que la diferencia está en las decisiones que uno toma, en estas decisiones comprometedoras. Yo debo entender que para ser un discípulo de Cristo, la primera decisión que debo tomar es estar dispuesto a renunciar a todo. A renunciar a todo. Para ser discípulo de Cristo, tengo que renunciar a todo. Para ser discípulo de Cristo, tengo que tomar la cruz cada día. Para ser discípulo de Cristo, tengo que negarme a mí mismo. Como dice claramente Lucas, para ser discípulo de Cristo, debo renunciar a todo. No hay otra forma de avanzar en la vida y en la fe cristiana y comenzar a trabajar en mí para ser un discípulo de Cristo, a menos que tome esta primera decisión comprometedora, que es estar dispuesto a renunciar a todo.
Por eso te decía hace un ratito, ser discípulo de Cristo no es soplar y hacer botella, ¿eh? Ser discípulo de Cristo no es tan fácil como uno quisiera que fuera. Ser discípulo de Cristo no es algo que se logra de la noche a la mañana. Ser discípulo de Cristo es una determinación que yo tomo en mi corazón y como parte de esa determinación tomo la decisión comprometedora de renunciar a todo por causa de Cristo, por causa del Evangelio. La segunda decisión que debo estar dispuesto a tomar para ser un seguidor, un discípulo de Cristo, es la decisión de olvidar y soltar el pasado. Olvidar y soltar el pasado, mi pasado. Lucas capítulo 9, en el versículo 61, el Señor lo dice así. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás, mira hacia el pasado, mira hacia lo que le quedó atrás, es apto para el reino de los cielos. Para ser un discípulo de Cristo yo debo estar, en primer lugar, dispuesto a renunciar a todo, pero en segundo lugar debo tomar la decisión de olvidarme de lo que queda atrás, de olvidarme del pasado, de soltar el pasado para ser libre de ese pasado que muchas veces me ata y no me permite avanzar por el camino que Dios ha trazado para mí en el presente y en el futuro. Necesito soltar, desprenderme, olvidarme del pasado. No puedo tomar el arado y tener la cabeza mirando hacia atrás. Si voy a tomar el arado, lo que Dios me dice como discípulo de Él, que debo mirar hacia adelante, debo mirar hacia lo que está por delante, debo mirar hacia la meta, hacia el premio supremo, debo mirar hacia lo que Dios quiere y quiere otorgarme a mi vida. Y para mirar hacia adelante y tomar firmemente el arado, yo debo estar dispuesto a soltar y a olvidar mi pasado. Hay muchas personas que por no tomar la firme decisión de dejar ciertamente lo que está atrás, lamentablemente no pueden avanzar hacia lo que Dios ha preparado para ellos en el futuro. Necesitamos entender, y así lo ha expresado el Señor en Lucas, por ejemplo, es que no podemos poner la mano en el arado mirando hacia atrás. Necesitamos poner la mano en el arado, mirando hacia adelante y olvidando ciertamente, como dijo el apóstol Pablo, todo lo que está atrás, todo lo que tiene que ver con mi pasado, todo lo que tiene que ver con mi vida, lejos de Dios. ¿Por qué puse decisiones comprometedoras? Porque son decisiones que no son fáciles de tomar. Parece que son fáciles de tomar. Suenan como fácil de tomar. Parece que es soplar y hacer botella, pero no lo es. No lo es porque hay muchos cristianos y creyentes que por no tomar la decisión de renunciar a todo y por no tomar la decisión de olvidarse y soltar su pasado, no pueden avanzar en la vida cristiana y no pueden constituirse en discípulos del Señor. La tercera decisión comprometedora que debo estar dispuesto a tomar para ser un discípulo de Cristo tiene que ver con priorizar. Tiene que ver con priorizar. Tener a Dios como lo más importante de mi vida, como lo más importante de mi vida. Tener a Dios como lo primero, absolutamente primero en mi vida. Lucas capítulo 14. En el versículo 26, Lucas 14, 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Lo vuelvo a leer. Si alguno viene a mí, dice Jesús, y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida,
no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Mateo capítulo 10, versículo 37. El que ama a padre o madre más que a mí, dice Jesús, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. ¡Qué tremenda palabra! Yo no sé si a vos te está sonando como a mí, pero esto es una palabra durísima. Esto es una palabra durísima. Dios está tocando la fibra más íntima de todos nosotros los seres humanos. Dios está poniendo el dedo en la llaga ahí, en las cosas que para el ser humano son lo más importante de la vida. No hay nada más importante que papá y mamá. No hay nada más importante que tu esposa y tus hijos. No hay nada más importante que tu familia. Sin embargo, el Señor nos invita a tomar la seria decisión, la comprometedora decisión de priorizar correctamente. Y en ese priorizar, Dios dice, yo debo ser lo primero en tu vida. Yo debo ser lo primero, antes que papá y mamá, antes que tus hijos, antes que tu esposa, antes que tus hermanos. Yo debo estar en primer lugar en tu vida. Aún, dice el Señor, y lo aclara muy bien en los pasajes que leímos, aún debo estar primero antes que vos mismo. Porque a veces nosotros somos nuestro propio centro de la vida, ¿verdad? Y Dios dice, no, la prioridad es correcta. Yo por encima de todas las cosas, incluyéndote a vos. ¿Te das cuenta cómo ser un discípulo del Señor no es soplar y hacer botella? Cómo ser un discípulo del Señor no tiene que ver con cuánto conocimiento de la Biblia tenga. Ser un discípulo del Señor no tiene que ver con cuánto tiempo esté en la iglesia sentado. Ser un discípulo del Señor no tiene que ver con solamente hacer algunas obras de bien y de tratar de ayudar a algunas personas. Ser discípulo del Señor tiene que ver con tomar decisiones comprometedoras, decisiones profundas, decisiones sustancialmente complejas. Como renunciar a todo lo que tengo, lo que soy, como olvidarme y soltar el pasado, pero ahora también como tomar la decisión de poner a Dios por encima de todas las cosas que para mí son lo más importante y lo más supremo. Mi familia, mis hijos, mi esposa, mis padres, mi hogar. Dios dice, yo tengo que estar primero por encima de todos ellos, inclusive por encima de vos mismo. Dios quiere ser el primero, el número uno en nuestras vidas. Y un discípulo de Cristo que entiende que Dios los ha llamado a ser discípulos es aquel que aprende a poner a Dios por encima de todas las cosas, por tener las prioridades correctas en el Señor. Tremendo. Tremendo. Yo pensé, pastor, que ser un discípulo era tomar unas lecciones de discipulado. Yo pensé, pastor, que era estar 3 años en el seminario o tomar 15 lecciones de un manual. Y yo pensé que con eso ya era discípulo. No. Discipulado no pasa por eso. El conocimiento es importante, estudiar la palabra es importante, ir a la iglesia es importante, tener buen testimonio es importante, pero no te hace un discípulo de Cristo. Porque un discípulo de Cristo primero se hace desde el corazón, desde adentro, y luego se va tornando algo hacia afuera. Y eso del corazón desde adentro tiene que ver con estas decisiones. Tienen que ver con adquirir una nueva forma de vida, donde yo lo he renunciado a todo, como decía el apóstol Pablo, todo lo he desestimado. A todo lo tengo como algo sin valor alguno, con tal de agradar a aquel que me ha llamado para ser discípulo de Él. Otros han estado dispuestos a soltar su pasado y a olvidarse completamente para enfocarse a lo que está delante. Y por otro último, la prioridad, Dios por encima de todas las cosas. El cuarto y último decisión comprometedora que debe estar dispuesto a tomar una persona que realmente quiere ser un discípulo del Señor
es soportar y luchar. Soportar y luchar. Mirá lo que dice Hechos capítulo 14. Hechos 2 capítulo 14. En el versículo 22. Hablando aquí los apóstoles, dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Exhortándoles a los discípulos, animándoles a los discípulos y recordándoles que es necesario que entremos al reino de los cielos a través de muchas tribulaciones. ¿Qué quiere decir? Ser un discípulo de Cristo es estar dispuesto a luchar y a soportar. Ser un discípulo de Cristo significa combatir cuerpo a cuerpo con Satanás y todas las legiones de su demonio. Ser un discípulo de Cristo significa combatir con todas las tentaciones que el mundo me va a ofrecer para apartarme de Dios y para pecar contra Él. Ser un discípulo de Cristo significa tener que soportar un montón de situaciones injustas a causa del Evangelio. Soportar maltrato, soportar mentiras, soportar murmuraciones, soportar críticas, soportar falsas acusaciones. Debo estar dispuesto a soportar y a luchar para ser un verdadero discípulo del Señor. No es fácil el camino del discipulado. Jesús mismo lo ha experimentado, los discípulos lo han experimentado. Toda la Biblia está llena de situaciones que ellos tuvieron que soportar y luchas que tuvieron que estar dispuestos a enfrentar con tal de mantenerse fieles al Dios que lo había llamado para el discipulado. Suena fácil, pero no es fácil ser discípulo del Señor. No es soplar y hacer botella como algo que nos nace naturalmente y como algo que va a surgir ahí mágicamente. Ser un discípulo del Señor es estar dispuesto a soportar y a luchar todas las batallas que tengamos que enfrentar en la vida. A veces las batallas son íntimas, personales, internas, con nosotros mismos, que a veces son las peores batallas. Otras veces las batallas se dan en el seno de la familia. Se levanta mi propia familia contra mí mismo, contra el ministerio, contra el llamado de Dios. Se me oponen mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis familiares, mis padres, todos se oponen. Por eso el Señor dice, yo debo estar por encima de todos ellos. A veces se levantan los compañeros de la escuela y me hacen bullying allí. Y a veces los compañeros del trabajo y a veces la sociedad entera se levanta para atacarme, para atentar contra mi fe, contra mis valores, contra mis creencias, contra mi forma de vida cristiana. Y ante todo ello yo debo estar dispuesto a soportar y a luchar. A veces la lucha se levanta dentro del seno de la misma iglesia. Hermanos de la misma congregación se levantan para atacarme y atentar contra mi vida. Debo estar dispuesto a soportar y a luchar si quiero ser un verdadero discípulo del Señor. Para cerrar la idea, debemos decir esto. No fuimos llamados por Dios para ser creyentes y cristianos. Fuimos llamados por el Señor para ser discípulos de Cristo. Comenzamos el proceso y el camino del discipulado en la conversión, en la primera obra de gracia, en el primer encuentro con Jesús. Ahí comienza nuestro andar, nuestro caminar, pero no es el fin ahí, sino recién es el principio de un largo camino que dura toda la vida hasta constituirme en un fiel discípulo del Señor. ¿Qué es lo que hace que ese camino vaya más rápido o vaya más lento? Lo que hace que ese camino vaya más rápido o más lento es las decisiones comprometedoras que yo estoy dispuesto a tomar. Si yo estoy dispuesto a tomar la decisión de rendir
todo, de renunciar a todo, voy a avanzar más rápido. Si yo estoy dispuesto a tomar la decisión de olvidar y soltar mi pasado, voy a avanzar más rápido. Si yo estoy dispuesto a poner a Dios por encima de todas las cosas, voy a avanzar más rápido. Si estoy dispuesto en el Señor a tomar la decisión de soportar las luchas y las pruebas y a pelear cada situación, voy a avanzar más rápido. Pero va a determinarse el avance de mi vida espiritual conforme a las decisiones que yo esté dispuesto a tomar o no esté dispuesto a hacerlo. Ahora, el llamado de Dios es para todos. Y cuando Cristo venga en su gloria a buscarnos, el Señor nos va a enjuiciar a todos. Y en el juicio del Señor, Dios nos va a preguntar, entre muchísimas otras cosas, si hemos alcanzado ser lo que Él quiso que nosotros seamos. Si hemos llegado a ser el discípulo que Él deseó que yo fuese, si he llegado a ser el discípulo de Cristo que Él quiso que yo hubiese sido, y a lo mejor por falta de estas decisiones comprometedoras no lo he sido. En otras palabras, lo que quiero decirte es que no se trata de decidir entre ser un cristiano, un creyente, a medio pelo, como decimos nosotros, a medio tiempo, según mis ideas, mis interpretaciones o mis deseos, sino se trata de entender que el llamado de Dios es a ser discípulos de Cristo. Comienza en la conversión, pero no termina acá. Termina cuando somos constituidos discípulos del Señor. Hay una historia, se cuenta una historia de un hombre que se llamaba Lawrence de Arabia. Lawrence de Arabia, que una vez viajó a Londres. Este hombre fue un excelente guerrero, tenía una impecable carrera militar, y ese día en su viaje de Arabia a Inglaterra se llevó a los jefes principales de su ejército. Así que él fue con su comitiva militar, digamos, y llegaron a Inglaterra. Nunca la mayoría de los jefes de este ejército habían ido a Inglaterra. No conocían otra cosa que el desierto de Arabia. Lo único que habían vivido y habían criado y se habían experimentado era en el desierto. Así que era la primera vez que salían del desierto para ir a una ciudad tan maravillosa y tan hermosa como lo es Inglaterra. ¿Sí? Entonces dice que estaban allí y no quedaban anonadados viendo el paisaje, viendo las construcciones, viendo los autos, viendo un montón de cosas ahí que había en su momento en Inglaterra que no estaban en Arabia. Ellos lo único que conocían era la arena del desierto, pero ante esta majestuosidad de esta ciudad estaban anonadados. Sin embargo, dice la historia que lo que más les impactó a estos jefes militares fue cuando llegaron al hotel. Dice que llegaron al hotel y cuando entraron al baño, cada uno de ellos no podía creer que solamente con girar la perilla de la manijita del agua del baño pudiera salir agua. ¿Sí? No podían creer que solamente con girar la perilla saliera agua por la canilla. No podían creer. Estaban fascinados con este descubrimiento. Claro, venían del desierto. En el desierto justamente hay gran escasez de agua. Nunca habían experimentado ellos poder en el desierto ver florecer tanta agua como lo estaban viendo en el hotel, solamente con girar un poquito la perilla de la canilla. Así que estaban todos los jefes ahí, sorprendidos con este descubrimiento. Y llegó el día en que terminó la visita a Inglaterra y tenían que volver a su país. Así que todos se fueron, el jefe Lawrence con todos sus jefes militares se fueron a Arabia nuevamente. Cuando el hotelero va a revisar las piezas y va a hacer las camas y todo lo que hace una persona que trabaja en un hotel, le llama poderosamente la atención que en todos los baños donde estos hombres habían estado no estaban las canillas del baño. No estaban las canillas del baño. Estos hombres se habían llevado las canillas del baño. Entonces el hotelero le llamó la atención y se preguntó, ¿por qué se llevaron las canillas del baño, no? Y ahí viene la idea de la historia. Es que estos hombres de la Arabia, estos hombres del ejército, pensaron
que si llevaban las canillas del hotel, en las cuales ellos giraban un poquito la perilla y salía agua, si hacían lo mismo en Arabia, en el desierto, también iban a tener agua. Ellos habían pensado que llevándose el grifo, lo ponían en el medio de la arena, hacían ahí un poquito de movimiento y salía agua. Y no tenían el conocimiento de que esas canillas funcionaban con toda una conexión de agua que tenía que estar establecida para que eso pudiera funcionar y puedan tener agua normal. Tan absurdo es pensar que por llevarme la canilla al desierto voy a tener agua. De la misma manera es tan absurdo pensar que si yo soy un creyente, ¿sí?, me tengo que quedar como creyente y no debo avanzar hasta ser un discípulo de Cristo. Es la misma calidad de absurdo. Pensar en un creyente que no sea discípulo de Cristo es tan absurdo como pensar poner en la canilla en el medio de la arena y querer que salga agua. La canilla necesita estar conectada a una red de agua potable para cumplir su función, no para estar metida en el medio de la arena del desierto, porque no va a salir agua. Un creyente, es tan absurdo ser creyente sentado en un banco de una iglesia sin ser un discípulo de Cristo, porque Cristo no nos ha llamado a ser creyentes y cristianos solamente, Cristo nos ha llamado a transformarnos en discípulos fieles de Él. Por lo tanto, estamos frente a una invitación de Dios para todos nosotros, que un día le reconocimos como Señor y Salvador, tuvimos la experiencia de la conversión, de la primera obra de gracia, pero que ese día, a partir de ese día, el Señor espera de vos y yo que seamos discípulos de Él. ¿Cómo lo hago, pastor? Bueno, por lo menos tomando estas 4 decisiones comprometedoras. Debo estar dispuesto a renunciar a todo, debo estar dispuesto a olvidar y soltar mi pasado, debo estar dispuesto a poner todo, pero todo por debajo de Dios. Dios debe ser primero. La prioridad debe ser Dios como número uno en mi vida. Todo lo demás, yo mismo, mi esposa, mis hijos, mis hermanos, mi padre, todo lo demás tiene que ir en segundo lugar. Y la 4ª decisión es estar dispuesto a soportar y a luchar, porque ser discípulo de Cristo no es fácil. Habrá que soportar muchas luchas, muchas pruebas, muchas tentaciones, muchas injusticias. Por lo tanto, termino con esta idea. No es soplar y hacer botella. Ser discípulo de Cristo no es soplar y hacer botella. Es algo que debemos construir día a día, todo el tiempo, tomando estas decisiones permanentemente. Hoy renuncio a todo, mañana tendré que volver a renunciar a todo, pasado tendré que volver a renunciar a todo. Hoy olvido el pasado, mañana lo tendré que volver a olvidar y pasado lo tendré que volver a olvidar. Hoy tengo a Dios en primero, pero mañana tendré que ponerlo primero otra vez. Hoy lucho la prueba y venzo esta victoria, pero mañana me viene otra, tengo que estar dispuesto a enfrentarlo otra vez. Decisiones comprometedoras son lo que te llevarán a vos y me llevarán a mí a alcanzar el propósito por el cual Dios nos ha llamado y por el cual Dios nos ha salvado por gracia, que es terminar siendo un discípulo de Él. Jesús pasó toda la noche orando. Jesús no estaba buscando seguidores. Jesús no estaba buscando multitudes. Jesús estaba buscando discípulos. Y hoy mismo, en este siglo XXI, Dios sigue buscando discípulos de Cristo. Y Dios te ha llamado a ti y Dios me ha llamado a mí. Dependerá de las decisiones comprometedoras que nosotros estemos dispuestos a tomar para poder ser lo que Dios desea que seamos y salir del estancamiento espiritual en el cual muchas veces nos encontramos. No fuiste llamado a ser creyente ni cristiano, fuiste llamado a ser un discípulo de Cristo, comenzando por la conversión, pero finalizando, alcanzando esa vida de discipulado. Padre, gracias por tu palabra en esta tarde, honramos tu nombre, bendecimos tu nombre, Señor, y te damos gracias. Gracias por haber establecido en nuestra vida este glorioso llamado del discipulado. Gracias porque acá, Señor, es un llamado para todos. No queda excluido nadie, Señor. Todos somos incluidos en
tu llamado, Señor. El deseo tuyo es que todos seamos tus discípulos, fieles discípulos de Cristo. Pero Padre, como hemos visto en esta mañana, en esta tarde, Señor, no es soplar y hacer botella. Hay que esforzarnos, hay que tomar decisiones. Decisiones que nos comprometan, Señor, verdaderamente con este discipulado de vida. Decisiones que tengan que ver con renunciar a todo. Decisiones que tengan que ver, Señor mío, con olvidar nuestro pasado y soltar nuestro pasado. Decisiones que nos lleven a ponerte en primer lugar por sobre cualquier otra cosa de nuestras vidas, aún de nosotros mismos. Y esas decisiones que nos lleven, Señor, a ser fieles en pelear y luchar cada batalla que tengamos que enfrentar. Señor, que tu palabra en esta tarde pueda tocar la profundidad del corazón de cada uno de mis hermanos y amigos, para que se den cuenta que tú, Señor, tú les has llamado a ellos también, para que sean discípulos del Señor. Bendigo tu palabra y, Señor, declaro que esta palabra ha de caer en tierra fértil y que va a producir grandes frutos para la gloria de tu nombre. Y muchos discípulos se levantarán, Señor, para honrarte, para bendecirte y para servirte a ti. Gracias, Señor, por este tiempo. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, discípulo de Cristo. Vamos que se puede. No es soplar y hacer botella, pero en el nombre de Jesús, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a lograr ser discípulos del Señor. Te espero mañana a las 20 horas, nos encontramos para compartir una nueva reflexión de la palabra del Señor. Un fuerte abrazo, Dios bendiga tu vida, Dios bendiga tu hogar. Chao.